Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. En vez de sentir que tenía que huir de Dios y esconderme, sé que puedo correr hacia Él. La manera en que habló de deshacernos de la culpa y la condenación, que Dios no está enojado con nosotros, de verdad me bendijo. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los jueves de la verdad del Evangelio. Feliz Navidad para cada uno de ustedes. Saben, estamos acercando al día de Navidad y como dije, estamos en nuestras nuevas instalaciones en Woodland Park. Tenemos solo una pequeña parte del set de televisión, pero lo hemos decorado para la Navidad y te diré que es un gran tiempo para celebrar todo lo que Jesús ha estado haciendo por nosotros. He estado enseñando sobre un tema que titulé La guerra ya terminó. Y tiene su base en Lucas capítulo 2, versículo 14, en donde la escritura dice que los ángeles estaban alabando a Dios y dijeron, Gloria a Dios a las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto se interpretó tradicionalmente como paz entre los hombres, pero toda esta semana he estado enseñando que no, ese versículo se refiere a paz de Dios hacia los hombres. Antes de la venida de Jesús, antes de que Jesús se convirtiera en pecado en nuestro lugar, y también resucitará de entre los muertos, no había paz de parte de Dios. Había ira de parte de Dios en nuestra contra debido a nuestro pecado. Y las buenas noticias es que cuando Jesús murió, Él pagó por nuestros pecados y ahora hay paz de Dios para con los hombres. Pero es triste decir que la mayoría de los cristianos no saben esto y siguen sintiendo que Dios no se está tomando en cuenta nuestros pecados. Permíteme regresar a algunos de los versículos que estuve usando en el programa de ayer, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Podría pasar semanas hablando de esto. Solo lo diré rápidamente, pero cuando naces de nuevo, eres una nueva persona en Cristo. Las cosas viejas pasaron. No estoy diciendo que estén pasando, que estén mejorando. No, ya es un hecho, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Algunas personas batallan con esto porque van y se miran en el espejo y dicen, ¿esta es una nueva criatura? Y sigues teniendo granos y arrugas y cosas feas y demás y piensas, ¿nueva criatura? Y examinan sus emociones y la parte de su mente y piensan, pues sigo teniendo los mismos pensamientos, sigo teniendo los mismos deseos, no puedo ver lo nuevo. ¿A qué se refiere la Biblia? No significa que tu cuerpo y tu alma sean nuevos, sino tu espíritu. En el espíritu eres una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, todas ya son nuevas. Y ahora estás reconciliado con Dios por medio de lo que Jesús hizo por ti. Esto no ha sucedido en tu cuerpo físico todavía, no sucedió en tu mente por completo. Estás en el proceso de renovar tu mente y de someter tu cuerpo para obedecer a Dios, pero no lo haces de manera perfecta. Pero en tu espíritu eres totalmente nuevo, eres una nueva persona, estás reconciliado con Dios por la muerte de Jesús. En el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En el programa de ayer hablé sobre esto, pero la palabra reconciliar en este versículo significa reconciliar la amistad, traer la paz, armonía, armonizar, hacer lo mismo. Dios ahora está armonizando con nosotros, reconciliado con nosotros. Y Él nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cómo lo hizo? Él lo hizo cuando dejó de tomarnos en cuenta nuestros pecados. Ayer pasé mucho tiempo hablando sobre eso. En el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sabes, esto lo mencioné a inicios de la semana, pero Dios nos reconcilió consigo mismo y lo hizo al castigar a su propio Hijo. Tomó toda su ira, todo su rechazo, todo el castigo que tú y yo merecíamos, y en lugar de ponerlo sobre nosotros, lo puso sobre su Hijo, satisfizo sus demandas de justicia. Ya no está enojado con nosotros, está complacido con nosotros. Hay paz de Dios hacia los hombres, y es un hecho.
Dios lo hizo y ahora nos reconcilió consigo mismo. Es nuestro amigo, pero la triste realidad es que no lo sabemos. Él dijo que tú tienes que reconciliarte con Dios. Dios está reconciliado contigo. Dios ahora es tu amigo y está en armonía contigo, pero tú tienes que disponerte a ser su amigo y a tener armonía con Dios. Dios lo hizo, Él quitó tus pecados, pero la mayoría de nosotros no lo hemos recibido. No nos sentimos dignos de esto y vivimos continuamente en un estado de pavor. El siguiente versículo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios, el Padre, hizo a Jesús para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios puso nuestro pecado sobre Jesús, el cual no merecía. Jesús pagó por nuestros pecados y puso su justicia sobre nosotros, la cual no merecemos. Jesús se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos, tener una posición correcta con Dios. Y es triste decir que la mayoría de los cristianos no se siente en esta posición correcta con Dios. Siguen sintiendo como si Dios nos estuviera tomando en cuenta nuestros pecados, o poder decir que sienten como si Dios estuviera en una guerra contra nosotros, cuando la verdad es que la guerra ya terminó. ¿Sabes? Otra manera de verlo es que la mayor parte de la religión en realidad compara a Dios con la mafia. Sé que algunos piensan, ¿cómo puedes decir eso? Porque cuando la mafia viene, cuando viene el mafioso y dice, sabes, ha habido muchísimo vandalismo en esta área, tú abriste una tienda nueva aquí, sabes, han roto muchas ventanas, hay muchos incendios provocados, la gente anda quemando cosas, es un lugar peligroso, pero si tú me pagas, yo te protegeré. Y claro, es ese mafioso que anda rompiendo ventanas y quemando cosas, pero prácticamente está diciendo, tú dame el 10% o alguna cantidad y yo te protegeré. No vendré a romperte las ventanas ni incendiar tu tienda. Así es como opera la mafia. ¿Sabías que la religión está enseñando lo mismo acerca de Dios? Dicen, más te vale que pagues, que le des el 10% a Dios, o si no, Él te enfermará. Dios no va a contestar tu oración, tu negocio va a fracasar, tu matrimonio va a fracasar, Dios te va a castigar, y la mayoría de la gente ve el diezmo y a la ofrenda como dinero para sobornar. Dios, aquí está mi 10%, ahora me puedes bendecir, ahora me puedes proteger. Eso es como comparar a Dios con el padrino, y no como a Dios el Padre. Se refieren a que Dios va a venir a romperte las rodillas si no haces lo correcto. Ve, eso significa que la guerra continúa, que Dios te está tomando en cuenta tus pecados. Pero aquí dice que Dios no te está tomando en cuenta tus pecados. Dios puso el pecado sobre su Hijo para que pudiera ser misericordioso contigo y conmigo. Dios no es así. No tienes que pagar para evitar que Dios haga que se descomponga tu lavadora o que Dios haga que falle tu auto. Como si no das el 10%, Dios pondrá enfermedad o una tragedia sobre ti para tomar el 10% que te pondrá en el hospital y tomará el dinero que debiste dar en los diezmos. Sé que algunos piensan que esto es extremo. Literalmente, de verdad asistí a una iglesia que usaron esos mismos ejemplos. Que Dios causaría que se te descomponga la lavadora, que te falle el automóvil, que te enfermes. Que pone a la gente en el hospital para tomar el 10%. Que ya sea que lo pagues voluntariamente o Él lo tomará. Eso es como si se comparara a Dios con el Padrino y no con Dios el Padre, no con el Dios Padre Celestial amoroso. Y te diré algo, esa es una representación incorrecta de Dios. La guerra ya terminó, y en el Antiguo Testamento había una ira de Dios en contra del pecado. Y hay veces que Dios castigaba a la gente y hería a la gente con cosas debido a que tenían pecado. Pero eso sucedió cuando el pecado se nos tomaba en cuenta. Pero ahora Dios ya vino y nos reconcilió con Dios al no tomarnos en cuenta nuestro pecado. En lugar de eso, puso nuestros pecados sobre Jesús y ya no estamos bajo el antiguo pacto. Permíteme ver algunos versículos en el Antiguo Testamento para mostrarte esto. En Isaías capítulo 40 es una profecía. ¿Sabes? Isaías era un profeta extraordinario. Él profetizó que una virgen daría a luz a Jesús en el capítulo 7 y 9 de Isaías. Y aquí en Isaías capítulo 40 hasta el 54,
Todos estos capítulos profetizan acerca de cómo Dios solucionaría el problema que el pecado había causado en la tierra, y profetizan acerca de la venida de Jesús. Había profecías que específicamente hablaban acerca de Juan el Bautista y lo que debía predicar. Y eso es lo que dice aquí en Isaías capítulo 40. Así que en Isaías 40, versículo 1, son versículos que fueron dados a Juan el Bautista. Juan el Bautista citó estos mismos versículos de la Escritura cuando le preguntaron: ¿quién eres? ¿Por qué haces lo que haces? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y él lo estaba citando de estos pasajes de la Escritura. Así que esto es acerca del nuevo pacto que estaba por venir. Era una profecía al respecto. Y aquí dice en Isaías capítulo 40, versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Como dije, bajo el antiguo pacto no había mucho consuelo, había ira y castigo por nuestro pecado, y causaba que la gente se alejara del pecado por temor al castigo. Pero bajo el nuevo pacto, la gente ahora se aleja del pecado porque están tan agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Ahora la motivación es el amor y no el temor. En el versículo 2 dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y luego esos versículos que Juan citó específicamente diciendo que estos versículos eran instrucciones para él. Era Dios diciéndole qué hacer. En el versículo 3 dice: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y continúa diciendo: voz que decía. Y así que todas esas cosas son profecías acerca de lo que tú y yo tenemos en el Nuevo Testamento. Quiero regresar al versículo 2 y tomar la versión de las Américas, y mira lo que Juan decía al profetizarles y decirles. Él debía decirles que su lucha ha terminado. Aquí mismo dice que había una lucha declarada de Dios en contra de nuestro pecado, y debido a que voluntariamente participábamos del pecado, había una guerra de Dios contra nosotros, había un castigo, había ira, había rechazo de Dios hacia la humanidad debido a nuestro pecado. Pero con la venida de Jesús, Juan debía haber predicado que su lucha ha terminado, o en otras palabras, que ya se cumplió, que su pecado es perdonado. Eso no sucedió por medio de los sacrificios del Antiguo Testamento, de los sacrificios de animales, los cuales eran tipos y sombras del Nuevo Testamento, pero por medio de Jesús, del verdadero sacrificio, el pecado fue perdonado. Y dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. ¿Sabías que debido a que la nación de Israel rechazó a Dios, debido a que adoptaron el paganismo, en realidad pecaron en peores y más maneras que las naciones que Dios había expulsado de la tierra prometida para dárselas a ellos? Y hay versículos donde el Señor dijo que debido a eso fueron llevados cautivos, hubo multitudes que fueron asesinados y sucedieron cosas terribles. Pero permíteme hacer esta afirmación. Algunos de ustedes quizás no estén de acuerdo con esto, pero creo que es verdad. No voy a pasar mucho tiempo constatándolo, pero creo que es cierto. Pero sabes, la nación de Israel fue llevada cautiva a Babilonia y la gente fue asesinada. Y todas las otras cosas terribles que sucedieron. ¿Sabes? Fue por justicia. No es a lo que se refiere cuando dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. No está diciendo que la nación de Israel pagó el doble de lo que debían. ¿Sabes? Nuestro pecado es una transgresión tan grande contra Dios que tendemos a compararnos entre nosotros mismos y miramos alrededor y vemos que todos han pecado. Así que pensamos que algo como mentir o algo así, como sabes, todos mienten, que no es malo. Pero en Juan 8, versículo 44, Jesús se refería a Satanás y dijo: Él es el padre de toda mentira. Y mentir es algo demoníaco, es de parte del diablo. Y a veces pensamos, pues, todos lo hacen, así que no es tan malo. Pero desde el punto de vista de Dios es terrible. No hay un infierno tan profundo o una eternidad lo suficientemente larga
para pagar nuestros pecados. No creo que haya nadie que pudiera pagar por sus propios pecados. Y a veces escuchas personas que dicen, bueno, como tú sabes, has vivido aquí por más de 70 años o algo así, e hiciste cosas que están mal, y pues sí, mereces ser castigado, pero ¿crees que es justo que nosotros suframos? En la eternidad es un infierno separados de Dios siendo atormentados por las llamas. ¿Es eso justicia? ¿Sufrir por los 70 años de errores aquí en la tierra? He escuchado personas que dicen eso, pero eso es porque no entienden lo malo que es el pecado. El pecado, honestamente, la eternidad no es lo suficientemente larga para pagar por nuestros pecados. Y sé que a algunos esto les causa temor y piensan, bueno, entonces, ¿cómo somos salvos? Debido a que Dios puso nuestro castigo sobre Jesús, y Jesús es quien sufrió el doble por nuestros pecados. Sabes, Jesús no cometió pecado. Él no cometió uno solo, y la razón por la que Él estuvo en el huerto de Getsemaní y estuvo agonizando y orando, oh Dios, pasa de mí esta copa. No estoy diciendo que el sufrimiento físico que tuvo en las manos de los romanos, los golpes y la crucifixión no fuera parte del sufrimiento, pero el verdadero sufrimiento que Jesús experimentó es que siendo santo y puro, no había iniquidad en Él. Era puro y bueno, y Jesús se volvió pecado por nosotros. Usé esos versículos en 2 Corintios 5:21, que Él se volvió pecado. No solo vio el pecado, no solo probó un poquito del pecado, Él se volvió pecado, se volvió vil, se convirtió en todo lo que el pecado le había causado a la raza humana. Cada noche de libertinaje, cada acto homosexual, cada acto de adulterio, cada asesinato, cada tortura, toda cosa vil que ha sucedido en la raza humana, todo eso entró en Jesús. Y esta es la razón por la que se estaba orando, diciendo, Dios, ¿hay otra manera? Él no quería convertirse en la maldad. Él era totalmente bueno y sin embargo se volvió malo. Se convirtió en pecado por nosotros y pagó por ese pecado y sufrió. De hecho, fue al infierno. Y sé que hay mucho debate al respecto y en fin, no voy a entrar en ese tema. Pero Él sufrió lo que yo debía sufrir, lo que tú deberías sufrir. Él sufrió nuestro castigo, nuestros pagos por el pecado. Y debido a eso, ahora podemos decir que nuestra lucha se ha terminado. No porque nosotros hayamos pagado, sino que Jesús pagó. Él pagó más de lo que nosotros debíamos. Sabes, usé este ejemplo en el programa de ayer acerca de si yo comprara algo y les diera mi tarjeta de crédito y sin embargo Jesús viniera y dijera, no, ponlo en mi cuenta. Bueno, también podrás hacer una comparación, como ejemplo, algo que me costaría $100 si yo fuera a pagarlos, pero solo tuviera $90, me quedaría corto, no podría pagar por lo que deseo. Pero Jesús viene y pone como $1,000,000 en el mostrador y dice, esto será suficiente para pagar. Y el vendedor dice, por supuesto, todas las demandas han sido cubiertas y aún mucho más. Jesús pagó más que lo que nuestros pecados merecían. Y debido a eso, Dios puede ser totalmente justo y santo al tratarnos como si nunca hubiéramos pecado. Esa es mi definición laica de justificado. Significa así como si nunca hubiéramos pecado. Estoy justificado. Dios puede tratarme como si nunca hubiera pecado. Me puede tratar como si yo fuera santo y puro, aunque por mis acciones no siempre soy de esa manera. No soy perfecto y sin embargo, debido a que acepté el pago que Jesús hizo, Él pagó más que lo que yo debía. Y debido a eso me trata como si yo nunca hubiera pecado. Hombre, esas son buenas noticias. Dios nos ama. Nuestra guerra ya terminó. La batalla terminó. Y es triste decir que el cristiano por medio sigue peleando en la guerra. Sigue pensando que tiene que apaciguar a un Dios enojado, que Dios está molesto con ellos. Oh Dios, sé que no he sido la persona que debo ser. ¿Cómo podrías amarme? Sé que estás enojado conmigo, pero por favor necesito esta respuesta de oración. El doctor dijo que me iba a morir. Mi matrimonio está en problemas, necesito este dinero. Sé que no lo merezco, pero oh Dios, ¿podrías tener misericordia de mí? ¿Sabes qué? Sigues viviendo como si hubiera una guerra, como si Dios estuviera reteniendo los pecados en tu contra. Pero Él cargó todos los pecados, todos, no solo los 10 mandamientos, no solo los peores, sino cada cosa mínima.
No solo las cosas que has hecho en el pasado, sino también las cosas que todavía no haces. Los pecados que todavía no cometes, Él ya pagó por ellos. La guerra ya terminó. Dios no se retractará ni dejará de fluir en tu vida porque hayas hecho algo malo. Y estaré hablando sobre esto. Y lo explicaré con más detalle mientras vaya avanzando en esta serie. Pero déjame interponer esto. Que esto no significa que ahora eres libre para vivir en pecado, porque después de todo, Dios pagó por todos tus pecados. Sabes, si esa es la manera en que está respondiendo a lo que estoy diciendo aquí, entonces tienes que nacer de nuevo. No has cambiado verdaderamente. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, del 1 al 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aún no llegamos ahí, pero cuando lo veamos, lo veremos tal como Él es. Esos son los que versículo 1 y 2. Y luego versículo 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si verdaderamente naciste de nuevo, si verdaderamente tienes tu esperanza en Dios, si tu fe está puesta en lo que Jesús hizo por ti, si tienes el deseo de purificarte a ti mismo, ahora bien, quizás no estés haciendo un buen trabajo debido a lo que la religión te enseña, que Dios está enojado contigo y que Dios te va a castigar. De hecho, esto es lo que aleja a la gente de Dios y los hace sentirse separados y no están apropiándose del poder y de la gracia de Dios para vencer el pecado, porque están viviendo con condenación. Pero si verdaderamente naciste de nuevo, si esta esperanza está en ti, tienes el deseo de purificarte. Cualquier persona que tome lo que estoy diciendo y que diga, hombre, qué genial, me permite vivir en pecado, necesitas nacer de nuevo. No conoces a Dios verdaderamente. Si hubieras nacido de nuevo, en verdad, Dios cambia tus deseos. Ahora bien, no lo garantiza necesariamente ni te fuerza a que venzas sobre el pecado. Tienes que apropiarte de eso. Tienes que renovar tu mente. Eres parecido a una computadora. Estás programado con egoísmo y lascivia y cosas como esas. Y cuando naces de nuevo, Dios cambia tu corazón y eres cambiado e instantáneamente tienes otros anhelos y un deseo diferente. Pero no vas a vencer el pecado necesariamente, sino hasta que renueves tu mente. Pero si has nacido de nuevo verdaderamente, ya sea que estés viviendo en victoria o no, tú deseas vivir para Dios. Quieres llevar una vida santa. Quieres agradar a Dios. Así que cualquiera que quiera tomar lo que estoy diciendo para decir, hombre, esto me impulsa para vivir en pecado, verdaderamente no conoces a Dios. No has nacido de nuevo. Quizás seas religioso, pero no has nacido de nuevo. Necesitas ser salvo. Y tenemos un grupo de personas en nuestros teléfonos ahora mismo, quienes están listos para orar contigo y ayudarte a recibir a Jesús. Me encantaría que llames a este número en la pantalla. Hay personas que pueden orar contigo y pueden nacer de nuevo hoy mismo. Puedes recibir el don de la salvación. No es un pago que recibes, sino un regalo que recibes. Y queremos orar contigo. Y cuando llames, recuerda que estoy enseñando sobre la guerra ya terminó. Tengo este libro en inglés, también lo tengo en español. Tengo una guía de estudio que es el mismo libro, solo que es un formato para que puedas enseñar a otras personas. Y también lo tengo en inglés y español. Y además tenemos DVDs. Y te aseguro que esta enseñanza transformará tu vida. La guerra ya terminó. Pero primero tienes que comprenderlo para poder cosechar los beneficios. Escucha a nuestro anunciador que te dará toda la información de cómo recibir este material de estudio y por favor llama o escribe hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew te ofrece hoy como regalo Buena Voluntad para con los Hombres, una introducción a La Guerra ya terminó. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo por familia y como descarga digital gratuita a los países fuera de los Estados Unidos. Tenemos el resumen de mi enseñanza sobre La Guerra ya terminó en este pequeño libro de bolsillo. Este es un breve resumen disponible en español y es gratis para ti. Creo que será de mucha bendición. Muchas personas piensan que Dios se relaciona con ellos según su comportamiento. Pero la verdad es que todo es por gracia por medio de la fe. Ponte en contacto con nosotros y recibe esta enseñanza gratuita sobre La Guerra ya terminó. Contáctanos hoy para recibir tu libro de bolsillo gratuito o tu descarga digital de Buena Voluntad para con los Hombres,
Una introducción a La Guerra Ya Terminó. La Guerra Ya Terminó también está disponible como libro, guía de estudio, USB y DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros materiales en español visitando nuestro sitio web awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes pedir estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número. Llámanos y permítenos orar contigo hoy. Hay un libro que habla de que existen 39 categorías principales de enfermedades y dolencias. La profesión médica las ha dividido en 39 categorías. Jesús recibió 39 heridas para cubrir todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Cuando Jesús fue golpeado, sí, su cuerpo fue brutalizado, pero la realidad es que toda la enfermedad, toda la dolencia de la raza humana, desde los tiempos pasados hasta los tiempos en el futuro, toda la enfermedad, toda la dolencia que la raza humana ha lidiado alguna vez, entró en el cuerpo de Jesús. Sabes, he visto gente que he olvidado cuál es el nombre apropiado, pero la retención de agua en el cerebro y su cabeza se hincha y su cabeza se deforma. He visto a gente que tenía, creo que se llama elefantiasis, donde parte de tu cuerpo que se hinchan y literalmente los tobillos de la gente son así de grandes. Y así podríamos seguir con las enfermedades. Cada enfermedad, cada dolencia que alguna vez ha afectado a la raza humana como resultado del pecado, Jesús las cargó. Jesús no solo tomó el pecado en teoría, solo una pequeña muestra de él, sino que tomó la medida completa del pecado que cada persona que ha vivido en este planeta entró en su cuerpo, entró en su alma, sintió la vergüenza, la deshonra, la contaminación que tú y yo hemos sentido alguna vez, multiplicada por miles de millones de personas. Sintió eso en su alma, pero su cuerpo físico fue desfigurado de tal manera que su rostro era peor que el de cualquier otra persona que haya vivido. Su cuerpo estaba tan desfigurado que ni siquiera parecía humano. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre La Guerra Ya Terminó.